Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 312 semanitas ya con todos nosotros, y me está encantando la gran acogida y aceptación que están teniendo últimamente los vídeos. A ver, yo creo que así, sin volvernos muy locos y sin sacar teorías conspiranoicas, la diferencia es un poquito abismal. De aquí a hace un año, como teníamos los acuarios en el local, como los tenemos ahora, yo creo que se está notando un poquito la mano y un poquito la dedicación que le estamos aplicando ahora, y sobre todo lo que más se nota, no es que quisiésemos ser dejados en el local, lo que más se nota es vivir donde tienen los acuarios. Al final, si puedes estar más atento de ellos, pues lo vas a tener en muchas mejores condiciones. No digo que los peces estuviesen mal, ojo, los animales allí estaban perfectamente bien, pero aquí los acuarios en general lucen infinitamente mejor. Dicho esto, esta pequeña reflexión, muchas gracias a todos por los ánimos que nos mostráis día a día, por los comentarios, que los leemos absolutamente todos. Vamos a empezar este resumen semanal por este acuario, que esto es un pasote, este acuario, ¿cómo está? Sigo todavía a mirar. Clara falta de potasio, como nos muestra esta Hierófila pinnatifida en algunas hojitas, sobre todo las más viejas. Bueno, agujeritos en Hierófila pinnatifida, ya sabéis lo que significa, te estás quedando corto, amigo, con el potasio, así que le meteremos más leña al potasio, sobre todo en este acuario. Hay muchísima planta, el Pogostemon erectus, por ejemplo, que es una planta que me encanta, chupa también mucho potasio. Ahora esta Migrantemoides, que se está expandiendo a lo bestia, también chupa potasio. Entonces, bueno, al final es un consumo exagerado, pero bueno, tengo que ir regulando poco a poco voy ampliando las dosis de abonado hasta llegar al punto perfecto, porque, insisto, llevo sin hacer un test ahora mismo ya bastante tiempo. Yo creo que entrenar el ojo a veces aporta mucho y te ahorra mucho dinero también en test, aunque los test en ciertas ocasiones, como en el acuario del salón que ahora veremos, son necesarios. Por lo demás, esta semana ya hemos sacado a la parejita de apistogramas Agassizi, como estuvisteis viendo. Si no lo habéis visto, os incito a que vayáis a ver ese vídeo. Y ahora, claro, se me queda una vacante en este acuario, porque sí, tenemos el cardumen de borrachitos y tal, pero me gustaría un pez un poquito que sea el pez principal. No, ojo, lo que no estoy diciendo de los borrachitos no molen un montón, pero quiero un pez principal. Dije escalares, pero me parecen muy grandes los escalares para este acuario, al final no van a estar a proporción. Entonces, no sé, claro, si meto otro pez... No lo sé, ya veremos, tengo que pensarlo bien. Pero bueno, que por lo demás el acuario está perfectamente bien. Vamos, si queréis, a la parcela y vemos el estanque, que igual estuvimos metiendo... Bueno, esperad, antes de ir allí, vamos a seguir con otras cositas por aquí, y ahora más adelante del vídeo, si os quedáis, os lo enseño. Venga, vamos allá. El pico acuario, ¿cómo está esta semana? Pues ahí lo estáis viendo. Tengo que podar ya los musgos y darle un poquito más de forma. Está lleno de ostrácodos. ¿Veis todo esto que se mueve por el agua? Esos son ostrácodos, es microfauna, básicamente. Esto nos viene a nosotros de perlas porque mantiene el acuario limpito, y al final, pues oye, es vida dentro del acuario, y ya sabéis que eso siempre es bueno. Así que nada, le pondré un poquito de orden esta semana, a ver si puedo ya a los musgos y a ver cómo va quedando este acuario. Que oye, pequeñito, pero matón. Nos gustan los pico acuarios, chicos, nos gustan. Vamos a pasar... Ya he visto el pico acuario porque no hay más que mostrar. Es un acuario de 3 litros y ya. Vamos a pasar aquí. Este tiene que coger madurez. Este es un acuario para largo. Los musgos ya empiezan a salir en emergido por la... Hay que llevar cuidado porque como se me doble un musgo por allá afuera, me vacía el acuario por la capilaridad. Pero bueno, llevaremos cuidado. Le iremos echando un vistacillo de vez en cuando para no liarla. Vamos al acuario holandés a ver lo que ha pasado esta semana. Acuario holandés de esta semana. Estuvimos diciendo la semana pasada que, bueno, íbamos a ampliar este acuario. De hecho, lo vamos a ampliar, obviamente. Vamos a meter aquí un poco más de litros. Y estuvimos pidiendo la semana pasada algún patrocinador para ampliar este acuario. Dije, venga, a ver si alguna marca quiere tener su acuario holandés aquí y tal. No se ofreció ninguna, pero ¿sabéis quién se ofreció? Una de las mejores personas con las que he tratado yo del mundillo, humilde y que tiene una pasada de negocio. Héctor, de Jelly Farmer. Hay que hacer desde aquí ya la publi gratis. Sí, porque es que se ofreció altruistamente. Dijo, oye Paco, que si no tienes patrocinador, esto palabras textuales, yo me ofrezco, te consigo el acuario tal. Y le dije, pero es que los haces a medida.
Y dice, a ver, podría hacerlos a medida, pero creo que va a ser más bonito si te consigo una marca. A ver, a mí me sabe fatal que un muchacho que está emprendiendo un negocio así como el de Jelly Farmer, que os insisto, al que le gustan las medusas, acuarios marinos y todo, que siga este proyecto porque estaba metido en cría de peces y demás, y va a ser una pasada de aquí a unos años si sigue en la línea que lleva, ¿vale? Pues se ofreció él, o sea... Y a mí, las personas así que lo hacen... A ver, obviamente a él le viene bien la publicidad, pero joder, una empresita pequeña que está empezando, ¿qué tal?, que se ofrezca esto, es que a mí me sabe hasta mal. De hecho, todavía no le he dicho que sí, ni que no, pero me sabe hasta mal que se ofrezca. Así que de momento por aquí, yo os insisto a que vayáis y visitéis por lo menos sus redes sociales, su web y demás, y si os interesa algo, pues oye, eso que lleváis. Pero creo que en este país hace falta apoyar a los pequeños negocios y negocios así como el de Héctor, que están empezando y que son una pasada y que sobre todo le motiva y le mueve la pasión por este mundillo. Pues nada, insisto, id para allá y lo veis. Ya veremos qué pasa con esto de la colaboración y sobre todo eso, no quiero que le cueste dinero, sobre todo a un negocio pequeño, ¿vale? Que si quieren publi yo se la doy de gratis, que me da igual. Yo sé lo que cuesta levantar algo así y nada, todo mi apoyo a esos negocios pequeñitos y obviamente también a los grandes, pero hay que dejar también un poco de pastel. Bueno, ¿cómo va este acuario irlandés después de esta mega cuña? Pero yo creo que son cosas de justicia, ¿no? Nos viene bien a todos conocer al final a buenos comerciantes. ¿Cómo va este acuario? Pues muy bien, estuve cortando las criptocorines, que les he metido un buen tajo este fin de semana, así que están todavía ahí creciendo. Y las demás plantas, está muy lento todavía el acuario, pero pienso que sobre todo la rotala jarra, la rotala echra o la rotala vietnam, como la llaméis, va a crecer mucho mejor. La walichi, que sigue con nosotros, está creciendo ahí, tiene buenas puntas de crecimiento. Ya veremos cómo se va quedando esto. Pero sí, a ver, este es un acuario ahora mismo que está en transición, ¿vale? Yo estoy aquí como reservorio de plantas y tal, lo tengo bien, que vayan creciendo y cuando terminen de crecer, a otra cosa, mariposa, porque montamos aquí acuario nuevo. Ya veremos qué hacemos con esta urna. Esto no para, chicos, esto no para. Seguimos. Bueno, nuestro jardín carnívoro. Mirad el musguito cómo está tirando ya, es una maravilla. Lo bien que está creciendo aquí este musgo sphagnum, este pit moss, o como lo queráis llamar. Una pasada. Las plantas, pues bueno, poco a poco van arrancando. Por aquí tenemos esta Cephaleuthus folliculari, ya nos están tirando hojas nuevas. Ya sabéis que vinieron muy tocadas aquí, las tenía que salvar de alguna manera. Por ese temporal que hubo, me rompió, pues eso, todos los invernaderos y demás. Y fueron plantas que rescaté literalmente del suelo después de 3 días. Entonces, bueno, vamos a ver si las vamos rescatando todo. Las pinguis, que sí que las compré, ahí van. Mirad esta pingui, qué bonita que está sacando ahí tonos rosáceos espectaculares. Ahora falta que empiece a cazar mosquitos. Por aquí una hija de esta pingui que hice a raíz de un esqueje de una hoja. Pues nada, otra plantita más que hemos sacado. Esta que todavía no ha salido de su letargo hibernal, ya veremos cuándo salga. Y nada, por aquí las seserianas, que por aquí tenemos una y por aquí tenemos otra, o son Weser, ya no me acuerdo si eran seserianas o Weser. En fin, menos mal que lo tengo en el vídeo para acordarme. Vamos a ver cuando... las plantas, ya sabéis que no es como un acuario que todo va un poco más rápido. Las plantas, calma, ¿vale? Las plantas, piano, hasta que se quedan, se asientan y demás, tardan. Por ejemplo, mirad esta Dionaea, esta Venus atrapamoscas. Esta hoja es necrótica total, la voy a cortar y ya está. Pero bueno, el rizoma está sano, ya empezará a echar hojas. Está igual, la trajimos aquí. De hecho, mirad, ¡oh! Hoy me ha abierto esta trampa de aquí. Pues perfecto, hoy me ha abierto esta trampa, así que cosa buena. Empezarán a echar trampas, todas estas hojas que están así retorcidas se secarán y se quedará bonita. Y por lo demás, la verdad es que está muy sanote este terrario carnívoro. Ya veréis, insisto, esto es paciencia, ya veréis cómo van cogiendo forma y sobre todo, a ver si me da tiempo ya a empezar con ese terrario de plantas carnívoras de 90 litros. Recuerdo, estos son 10 litros, 9 veces más para las plantas más delicadas de las plantitas carnívoras. Ya llevo muchos años en esto, de hecho llevo desde... Yo iba al instituto, estamos hablando de primero de la ESO, cuando tenía 12 años. Empecé con esto, o sea, no había prácticamente ni información en internet. O sea, imaginaos, imaginaos. Y ya andaba yo con plantitas y demás.
De hecho, mi primer pedido yo creo que lo hice en una tienda que ya no está ni abierta ni se sabe nada. Mirad esta capensis que tengo, ¿veis esas puntitas negras? Esos son mosquitos que está digiriendo la planta, madre mía, no sé ni hablar. Me está cazando mosquitos, así que perfecto. Esta la tengo sin invernadero, la tengo con la humedad relativa que hay dentro de la casa. Bueno, de esta habitación, que es bastante húmeda, pero bueno, tienen mucílago las hojas, son capaces de cazar, así que perfecto, le tengo que poner un poquito más de luz, de todas formas. En fin, que ya no os mareo más con plantitas de estas, vamos a seguir. Venga, vamos a ver este proyecto. Acabo de poner la pantalla porque ya está apagada, ¿vale? Estoy grabando ahora mismo por la noche. Acabo de poner la pantalla en modo Fish, ¿vale? En modo peces, y mirad, es que es un espectáculo de los chihiros. Mirar los colores que saca esta hembrita, por ejemplo, Apistogramma agassizi. Es una barbaridad la coloración que sacan estos peces. Por aquí está el macho, que me costaba el otro día sacar algunas tomas. Estuve grabando un Reels y un TikTok el otro día y es un espectáculo los colores que sacan estos peces con esta pantalla, insisto, no tiene nada que ver. Es una barbaridad lo bonitos que se ven. Ya lo estáis ahí apreciando a esta hembrita de agassizi, que le queda nada y menos para empezar, yo creo que a hacer una apuesta casi seguro. Por lo demás, en el acuario, pues nada, reina la calma, ya sabéis que es un low. Así que paciencia. Puse aquí los musgos en emergido y se me están secando un poquito algunas hojitas, pero bueno, también es porque se tienen que adaptar un poquito a ese tema de emergido una vez que vayan cogiendo consistencia y demás y la capilaridad permita que el agua suba por el musgo, pues crecerá verde, fresco y sanote. Porque como veis, el tronco de hecho está más húmedo por arriba del nivel del musgo, entonces el musgo hasta allá arriba va a poder ir creciendo. Pero bueno, que eso es muchísima paciencia hasta dar con el toque de este acuario. Tengo que arreglarlo de la arena, tengo que añadir un poquito de granulado de roca volcánica para hacer una transición un poquito más natural. Y ya está, disfrutar de este acuario. Iremos contando novedades, claro, si se deciden a criar estos lindos pececitos. Ahora sí que sí, chicos, nos vamos al estanque y os enseño cómo está todo aquello. Bueno, el estanque que avanza por día, la verdad. Todo el tema del césped está súper denso por algunas zonas, con calvas por otras. En fin, me tocará replantar, bueno, supongo que luego se irá expandiendo. Cosas que pasan, soy novato en esto de los céspedes, pero bueno, algún día tendría que ser la primera vez. ¿Los pececitos dónde están? Pues ahí los podemos ver desde lo lejos, desde lontananza. Ahí se ven. Se ven a los dos rojillos. Vamos a ver si aparece el boina. El boina roja, ¿dónde está? Vamos a acercarnos y lo vemos. Ah, mirad, por ahí aparece la boina. Me acerco y los vemos un poco más de cerca, que hace 24 horas que los metí y no sé qué tal están. Bueno, mirad, están por aquí los tres. 1, 2 y 3 por aquí. Están todavía en la zona baja porque obviamente pues aún hace fresquito, no por el día porque ahora mismo estamos a 23 grados, pero por las noches sí que sigue bajando la temperatura. Y bueno, supongo que aún están, bueno, aquí se ralentiza bastante su metabolismo. Entonces nada, sin prisa, ahora tengo que sacar algunas hojitas que se han caído, que tengo por ahí una red. Me habéis dicho muchos que si es que no vamos a poner plantas en este estanque. Obviamente sí que vamos a poner plantas, por aquí va a haber una zona de nenúfares que vamos a poner con macetas, entonces va a cubrir gran parte de esto. Luego por aquí también mi intención es irle poniendo musgo por toda esta caída, ¿vale? Y bueno, va a ser musgo de Java, normal y corriente, y que vaya evolucionando. A ver si van creciendo el tema de los papiros, que me habéis dicho que los puedo dejar tumbados, que ya simplemente con que el rizoma esté bien enterrado, que luego irá buscando la superficie, así que los dejaremos así y ya está. Y nada, más plantitas, pues no sé, quizás le metamos algo más por aquí para que no esté tan desangelado. Y obviamente luego por los lados y todo esto va a tener muchas más cosas. Ahora simplemente es el proyecto piloto, ¿vale? Está ya ciclado, los peces están bien, pero hay que dejarlos, pues eso, poco a poco, ¿vale, chicos? Que tengo muchos proyectos abiertos y no puedo terminar de una todo, no es hacer así, ¿vale? Las cosas llevan su tiempo y su proceso y para eso estamos aquí en el canal, para enseñaros todo este proceso. Venga, vamos para casa y seguimos enseñando cositas. Y el césped, pues nada, que vaya creciendo. Bueno, este acuario que cada día está más bonito. Enfoco ahora para grabar la pantalla y un poquito la pared para que veáis un poquito las sombras, movimientos de peces y demás. Estos ya estaban un poquito acostados y ahora se están alborotando un poco estos Buddy's Tiger. De momento todavía no he conseguido ninguna apuesta ni, ni movimientos sospechosos de estos pececitos, pero bueno, yo sigo alimentando con alimento de calidad, ya sabéis, un poquito de Grindal, sin acostumbrarlo solo al alimento vivo y demás.
y ya está. Esto es paciencia al final. Yo creo que son peces que requieren su tiempo, su adaptación, llegar a estados maduros y demás. Y nada, poco a poco irán prosperando. Al final es un acuario que me encanta, es un acuario súper bonito que se mantiene prácticamente solo y que es una gozada poderlo ver así con las plantitas en emergido, las rotalas súper rojitas sin CO2, en arena de sílice, sin ningún tipo de nutriente, en fin, mola un montón este acuario. Es un acuario fácil, es un acuario simple y no descarto en un futuro, cuando retire el Fluval Roma 240, montar un súper acuario de biotopo en ese espacio, en plan 150 litros, 180 máximo, ¿vale? Que no me requiera a mí mucho esfuerzo luego a la hora de hacerle mantenimiento, sobre todo un acuario sencillito, fácil, resultón y para peces que estén la mar de cómodos como en este acuario. Me encanta, insisto, acuarios así me flipan y me fascinan. Muchas gracias Alejandro de Little Tree. También hay que darle apoyo a Little Tree. Sí, señor, está haciendo cosas que son increíbles. Está ahí labrándose su futuro y su reputación como un auténtico crack, una auténtico máquina. Así que nada, seguiremos haciendo cositas con él, ¿eh? Vamos a ver si vamos sacando tiempo. Tenemos pendiente alguna que otra colaboración, vídeo y demás. Poco a poco, chicos, insisto. Esto, si me dedicase en exclusivo a esto, madre mía, no tendría días para subir vídeos. Me faltarían días para subir vídeos, no vídeos para subir en días. En fin, siguiente acuario. Venga, vamos. Bueno, por aquí tenemos el gambariete, que bueno, luce todavía bonito, pero aún me queda un poquito de asta de ciervo que sigue saliendo regularmente. Yo ya me temo que es por el tema del CO2. Lo tengo 24 horas conectado, es un acuario pequeño. Creo que le voy a tener que poner un temporizador y conectarlo solo por hacer la prueba, ¿eh? Esto es ensayo-error, puro y duro. Vamos a ver si lo controlamos con eso. Le pongo un temporizador que adite solo CO2 por el periodo, pues eso, periodo fotosintético de las plantas, o sea, cuando se encienda la luz. Lo pongo que se active 1 hora y media antes y que se apague 1 hora antes de que se apaguen las luces. Y disculpar. Y yo creo que con eso ya estaría perfecto. Madre mía, que me estoy ahogando. Por lo demás, el acuario está genial. Las rotalas, mirar con qué color están brotando ahora mismo. Todavía quedan gambitas. Yo creo que hemos frenado ese colapso, esas mega super bajas que tuvimos, quitando la roca, básicamente. Fue la solución. Y nada, ahí lo estamos viendo. Por cierto, mirad lo que tengo por aquí. Ya sabéis que yo soy un friki de las plantas. O sea, el que no lo sepa, ya se lo digo yo. Alocasia poli. Vamos a empezar con las alocasias. Vamos a hacer un rinconcito de alocasias, porque, bueno, alocasias, mosteras y demás, plantitas de interior que son una pasada, que son como si estuvieses en una jungla, con formas súper bonitas. Me encantan, me flipan estas plantitas, así que pues todos los meses me compraré un par, porque son caras, ¿eh? Bueno, esta me costó a una particular, creo por 5 euros o algo así, pero ya veis, 5 euros, 2 hojitas, que es súper enana. Mirad en qué maceta viene, en una de estas de acuarios. Entonces, bueno, todos los meses me compraré 2, 3 y a ver si para mi cumpleaños me regalan alguna. Guiño, que está aquí Lorena, no la saco porque está con el pijama. Y ya está. Pero allí en la habitación molaría un montón, un rinconcito así. Por lo demás, nada más que comentar de este pequeño rincón. Venga, seguimos. Bueno, este acuario de verdad es para película de ciencia ficción. O sea, medimos con el medidor HANA de amonio este acuario y me sale fuera de rango el resultado. Estoy haciendo cambios de agua del 50% todos los días. Estoy ya barajando la opción de meterle cambios de agua del 100% o del 80% todos los días y esperar a que no sé si ya es cosa del sustrato, de un mal ciclado del filtro o lo que sea, pero ahora mismo este acuario está condenado, no entiendo qué está pasando. En fin, seguiremos así. Al final yo sé que es tiempo, que es paciencia y reduciremos seguramente esa carga. Poco a poco, entre lo que vamos haciendo de cambio de agua, las gambitas y demás, yo creo que nos vamos a ir metiendo en vereda con este acuario. Ahora está Coco aquí dando el concierto sinfónico de Navidad. Así que nos vamos a ir despidiendo con esta bonita escena de este algario de acuarios 4K. Pero que no pasa nada, que no me preocupa, que esto lo vamos a meter en vereda sí o sí. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed feliz de gente. ¡Adiós!